Bien, buena tarde. El día de hoy vamos a ver lo que es un nuevo tema, que es la distribución normal. Para eso lo vamos a ver en dos partes. La primera parte es la que veremos el día de hoy y en ella vamos a decir que la distribución normal pues es una forma de evaluar y de analizar datos de una distribución que por su nombre se distribuye normalmente. Está caracterizada por dos parámetros, la media y la desviación típica, que también la conocemos como desviación estándar. Su función de densidad está dado por n, el cual involucra a la media y a la desviación estándar, que es una función de x equivalente al inverso de la desviación estándar multiplicado por la raíz cuadrada de 2pi, y todo ello por e, que es el logaritmo natural, elevado a la menos x menos m al cuadrado dividido dos veces la desviación estándar al cuadrado. La desviación estándar tiene que ser mayor que 0. La curva normal adopta un número infinito de formas determinadas por sus parámetros de media y desviación estándar o desviación típica. Toda esta teoría pues la podemos observar en esta figura, en la cual tenemos puntos de inflexión de la curva, la media, la moda y la mediana. Si ustedes observan en una distribución normal típica, vamos a tener la media, la mediana y la moda en el mismo lugar, o sea, hacia el centro, ¿verdad? Y las desviaciones típicas estarán hacia abajo o hacia arriba de esa media. Entonces, de esa forma vamos a entrar a considerar el área que está bajo la curva de distribución normal, y en eso consisten los cálculos que vamos a estudiar. Aquí hay tres formas que puede adoptar la curva normal, distribución normal: una platicúrtica, una mesocúrtica y una leptocúrtica, que sería la mayor, ¿verdad? Y las desviaciones hacia arriba de forma positiva y las desviaciones hacia abajo de forma negativa. Aquí está otra forma de verlo. Y vamos a decir que también el área bajo la curva, pues con una desviación típica de más menos una desviación típica, abarcará el 68% de la probabilidad, y más de dos desviaciones típicas pues abarcarán más área bajo la curva. Esta es también la teoría que ya la habíamos mencionado anteriormente, y para evaluar la distribución normal vamos a utilizar la prueba de z, en la cual para estimaciones puntuales va a ser x menos la media dividido la desviación típica. Esto cuando sean estimaciones puntuales, como lo veremos a continuación. Aquí hay otra figura que nos dice con más menos una desviación típica el 68% de área bajo la curva, más menos dos desviaciones típicas el 95% de área bajo la curva, y más menos tres desviaciones típicas tendremos el 99% de probabilidad de área bajo la curva. Aquí está otra vez la fórmula en la cual vamos a calcular z, restando el valor puntual menos la media dividido la desviación típica o desviación estándar. Y aquí tenemos un ejemplo de distribución normal. Dice: un auditor extrae una muestra aleatoria de tamaño n36 de una población de 1000 cuentas por cobrar. La media poblacional de las cuentas por cobrar es μ igual a 260, y la desviación estándar o desviación típica será igual a 45. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral n sea de 250 exactamente? 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral n sea menor de 245? Y 3. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral n o m, cuando a veces se le denota como m también, pero regularmente va a ser media muestral? En este caso sería m, perdón, una m minúscula, aquí también, para denotar que es una media.
La 3 decía cuál es la probabilidad de que la media muestral M esté entre 270 y 275. O sea, nos están dando estimaciones de áreas bajo la curva, las cuales debemos calcular. Para solucionar el problema 1, que decía cuál es la probabilidad de que la media muestral M sea de 250. ¿Se recuerdan que la media que nos habían dado de la población es de 260? Y aquí nos preguntan cuál es la probabilidad de que la media muestral sea 250, o sea, 10 puntos abajo de 260. Para ello, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, debemos encontrar primero el error estándar. El error estándar es este, y dice que el error estándar va a ser igual a la desviación estándar dividido raíz de n. Y en este caso tenemos que la desviación estándar va a ser igual a 45, el error estándar, perdón, va a ser igual a 45, que es la desviación estándar, dividido raíz de n, que es 36. Si dividimos 45 entre la raíz de 36, este resultado nos va a dar 7.5. Entonces, ese va a ser el error estándar. Pero para encontrar z debemos restarle a la media que nos están pidiendo menos la media poblacional que ya conocemos dividido el error estándar. La media que nos están pidiendo es 250 menos la media de la población que era 260 y todo ello dividido 7.5, que es el error estándar. Eso nos da un valor de z de menos 1.33. Con esto nos vamos a la tabla de z y encontramos su probabilidad. ¿Cómo encontramos el valor de probabilidad cuando z es menos 1.33? Nos vamos a trasladar a la tabla. Menos 1.33. Y aquí tenemos la tabla de z. Menos 1.33. Aquí tenemos 1, 1.01. Nos vamos a 1.3. Con 1 no lo encontramos porque no tenemos primer decimal aquí. Pero aquí tenemos 1.3. 1.303 para que nos dé 1.33. Y eso es 0.4082. Regresamos a la solución de nuestro problema y vemos que para z menos 1.33 en la tabla de z nos da una probabilidad de menos de 0.4082. Vamos a retornar nuevamente a la tabla. 1.33, aquí está, es 0.4082. Ese es el valor que estamos colocando aquí, 0.4082. Eso es igual, al multiplicarlo por 100, al 40.82%. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que la media muestral sea 250 es del 40.82%. Eso es aplicando el cálculo de z utilizando el error estándar que se calcula de esta manera. Vamos a poner esto acá. Que es este cálculo que hemos encontrado acá. Vamos ahora a la solución del problema 2. No sin antes mencionar que es importante que para calcular estos valores dibujemos la curva de la distribución normal, o sea, la campana de Gauss. Hacemos el dibujito de la campana de Gauss, ubicamos la media en el centro, que era 260, ubicamos el 250, que es la media que nos están pidiendo, y decimos, ¿qué es lo que tenemos que calcular entonces? Tenemos que calcular la probabilidad de área bajo la curva de 250 a 260. Y esto es cuando ya lo calculamos, sabiendo que la mitad de la distribución normal es 0.5 y la otra mitad 0.5. Y lo que hemos encontrado en la tabla de z, que le corresponde una probabilidad de 0.4082 que multiplicado por 100 nos da 40.82. O sea, z menos 1.33, que fue lo que calculamos, se traduce en 0.4082 de probabilidad de área bajo la curva entre 250 y 260.
Eso corresponde al 40.82%. El problema 2. ¿Qué nos pedía el problema 2? Nos decía, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral M sea menor de 245? Entonces lo que correspondería sería hacer primero el dibujo. Y nos dice que la probabilidad que necesitamos es la que está por abajo de 245, porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor de 245? No está aquí de este lado, ni está aquí, sino que está por abajo de 245. Por lo tanto, yo tengo que calcular de 245 a 260 y a 0.5 restarle este valor que hemos encontrado para que nos dé este, ¿verdad? Porque 0.5 sería de acá hasta el infinito. O sea, es 0.499999. Entonces, a 0.5 le restamos la probabilidad que hemos encontrado, que es la de acá, de 245 a 260, y nos queda esta. O sea que realmente lo que calculamos es esta parte de aquí. Vamos a... Esto de aquí es lo que estamos calculando. Y a 0.5 le vamos a restar esto que calculamos y al restarlo nos va a dar lo que nos están pidiendo, o sea, lo que está por debajo de 245. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Nos vamos al cálculo y decimos 245 menos 260, que es lo que nos dice la fórmula, la media que nos dan, menos la media de la población, dividido el error estándar que ya lo habíamos calculado, que era 7.5. Eso nos da z menos 2. Nos vamos a la tabla y para un z menos 2, la tabla dice que es 0.4772. Vamos a verificar si es cierto esto. Para z2, aquí está z2 exactamente, con 0, es 0.4772. Nos regresamos a la solución del problema y en efecto es 0.4772, lo anotamos acá. Como dijimos que a 0.5 le vamos a restar lo que estamos encontrando, porque lo que estamos encontrando es de 245 a 260. Por lo tanto, sería 0.5 en el problema 2, 0.5 menos 0.4772, y eso nos da 0.0228, que al multiplicarlo por 100 nos dice que es un 2.28%. Por lo tanto, la respuesta sería la probabilidad de que la media muestral esté por debajo de 245 es del 2.28%. Ahora nos vamos al problema 3. Y el problema 3 dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 270 y 275? 270 y 275. La media era 260, pero ahora nos piden entre 270 y 275. O sea, lo que nos piden es esto. No podemos hacer lo que hacíamos antes de 0.5 menos esto, porque hay área por abajo de 270 y también hay área por arriba de 275, y lo que nos piden es entre 270 y 275. Entonces lo que hacemos es calculamos la probabilidad de 260 a 275 y luego calculamos la probabilidad de 260 a 270. Si a la probabilidad que tengo yo de 260 a 275 le resto la probabilidad que tengo de 260 a 270, me da lo que me están pidiendo, lo que está entre 270 y 275. O sea, al mayor le resto el menor y eso me da esta parte de aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos que encontrar dos zetas. La primera zeta sería 270, que es esta de aquí, ¿verdad? 270 menos 260 dividido 7.5. Y la otra sería 275 menos 260 dividido 7.5. O sea, tenemos que hacer ambas, ¿verdad? Y encontramos el primero sería 0.4082.
y el segundo sería 0.4772. Si a 0.4772, que es este, el más amplio, digamos, 0.4772, le restamos 0.4082, nos va a dar 0.069. Eso, al multiplicarlo por 100, nos dice que es el 6.9%. Por lo tanto, la probabilidad de que la media muestral esté entre 270 y 275 es del 6.9%. Y lo que hemos encontrado entonces, y lo podríamos colocar, si hacemos 270 menos 260 dividido 7.5, y ustedes lo pueden calcular, encontraríamos un valor de z de 1.33 y en el otro caso un valor de z igual a 2. Esto lo vamos a buscar a la tabla y la tabla nos va a dar estos dos resultados, ¿verdad? Y con eso tenemos resuelto el problema número 3. Que como les digo, lo más recomendable es hacer primero la figura para ubicar qué es lo que nos están pidiendo. Ahora viene el ejercicio de lo que es distribución normal utilizando el error estándar, ¿verdad? Y dice, un maestro extrae una muestra aleatoria de tamaño N45 de una población de estudiantes de un colegio de 3.000 estudiantes. Permítame un momento. De 3.000 estudiantes. La media poblacional de la talla es mu igual a 1.20 y la desviación típica de la población es de 0.30. ¿Cuál es 1? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea 1.30? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor de 1.15? 3. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté por arriba de 1.30? Y 4. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 1.10 y 1.25? Y estas son las fórmulas que se van a utilizar y esta es la tabla. Así es que yo les ruego por favor realizar el ejercicio y cualquier consulta pues estaré para apoyarles.